Muy buenos días, buenas tardes, cuando esté que está participando con nosotros. Les invito a tomar su himnario y buscar el himno número 116, 116, todas las promesas del Señor Jesús. Estamos estudiando en nuestra serie de la mañana el libro de Hebreos capítulo 11 y estamos estudiando la fe. Definimos a la fe como creer tanto a las promesas de Dios que nos causa querer obedecer a Dios. Entonces, al hablar de las promesas de Dios, vamos a poder cantar este himno varias veces. Himno número 116. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Les invito también a buscar el himno número 55. Himno número 55 dice: muy pronto sí, Jesús vendrá. Vamos a ver hoy en el testimonio de Sara, mientras que celebramos un poco a las madres, ¿no? Va a haber un gran enfoque en las madres. Teníamos planes de hacer una reunión especial para las madres, para invitar a muchas personas, familias de la comunidad. No se pudo, pero Dios ya sabía eso. Dios está en control y sabe lo que está pasando. Sabía que esto iba a pasar desde hace mucho, tal vez desde hasta la fundación del mundo. Pero aquí el himno número 55, muy pronto sí, Jesús vendrá. En el testimonio de Sara vamos a ver fe que espera las promesas de Dios. Como hijos de Dios estamos esperando la venida de Jesucristo. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro esperaban la venida de Jesucristo y tenían paciencia para seguir esperándola, aunque no sucedió durante el tiempo de ellos y tal vez no sucederá durante nuestro tiempo. Tal vez sucederá hoy mismo, no sabemos, pero sí sabemos que muy pronto sí, Jesús vendrá. El himno número 55. Cristo volverá, es la promesa del Señor, tal como fue así vendrá, y su pueblo ha de ver al Salvador. Muy pronto sí, Jesús vendrá,
su grey vendrá, con toda gloria y honor, sus hijos esperando están, y aclamarán con gozo a su Señor. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Veladora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tus hijos te esperan ya. Muy pronto han de ver la luz y gozar en tu presencia siempre allá. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Veladora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo, y esa es una. Muy pronto sí, Jesús vendrá. Les invito a tomar sus Biblias y buscar el libro de Hebreos capítulo 11. El libro de Hebreos capítulo 11. Después de la predicación vamos a tomar unos minutos muy breves para hacer algunos anuncios. Pero por ahora, Hebreos capítulo 11. Hemos estado estudiando este libro, este capítulo, como un museo, como héroes de la fe. Hemos ido conociendo algunos héroes o ejemplos de la fe. De hecho, solo conocimos la semana pasada a Abel, saltamos a Enoc, saltamos a Noé, saltamos a Abraham, para llegar a Sara, aquí en versículos 11 y 12. Pero Dios nos explica cómo estas personas confiaron tanto en las promesas de Dios, que decidieron obedecer a Dios, y a causa de eso, Dios los usó conforme a su voluntad. Ese debería ser el anhelo de cada hijo de Dios, que confiemos tanto en las promesas de Dios, que deseemos obedecer a Dios y que permitamos que Dios obre en y por medio de nosotros. Estas personas, al hablar de ellos como héroes, no eran superhéroes. Eran personas tal como tú y yo, personas humanas, personas con fallas. Su fe a veces incluso falló, como vamos a ver en el ejemplo de Sara. Tenían sus dudas, cometieron errores, pero aún así Dios los usó. Eso debería animarnos, debería darnos gozo, confianza de que si Dios pudo usar a ellos, Dios también puede usarnos a nosotros. La mayoría de estos héroes son varones, no porque los varones tienen más fe que las mujeres, sino que porque muchas veces creo que la fe del varón es más público que la fe de la mujer. Pero eso es en cuanto a la población en general, porque el hombre suele salir de la casa más, suele trabajar un poco fuera de la casa más. Hoy en nuestra cultura ya no es tan así. Eso no es necesariamente malo ni necesariamente bueno, pero en el tiempo de la Biblia muchas veces la madre se quedaba en casa, y quedándose en casa, cuidando a los niños, la fe de la madre era más visible con los hijos que la fe del padre. La influencia de una madre muchas veces tenía mayor impacto en los hijos que la influencia del padre. No es decir que vamos a descartar la fe y la responsabilidad, la importancia de los padres. El siguiente mes, si no me equivoco, ¿verdad?, vamos a tener un enfoque en los padres. Pero estamos hablando hoy acerca de las madres y la importancia de la fe de las madres. Vamos a estudiar a Sara. Su nombre significa princesa o princesa de Dios, pero su nombre original, Sarai, significa peleona. Así que no vamos a nombrar a ninguna hija nuestra Sarai, aunque tal vez sería un nombre apropiado para las niñas en este momento. Hebreos 11, versículos 11 y 12, la Biblia dice: por fe también Sara misma recibió fuerza para concebir simiente y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla
del mar. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias le damos por su palabra, gracias le damos por este testimonio de Sara, uno de los héroes de nuestra fe. Dios, ayúdanos a aprender de ella, mientras que tomemos un tiempo para quizás tener un enfoque en las madres. No estamos haciendo lo suficiente para honrarlas. Espero que hemos podido honrar a nuestras madres, tal vez en la casa o tal vez por medio de una llamada, una videollamada, como sea. Pero Dios, ayúdanos a aprender del testimonio de Sara, que por seguro fue dejado para que nosotros aprendiéramos de ella. Ayúdanos a tener fe como la fe de ella. Tal vez no una fe perfecta, tal vez una fe que falla, pero una fe que al final sigue confiando y esperando las promesas de Dios. Enséñanos por medio de su palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a hablar de Sara, quien esperó por fe. En Sara vemos fe que espera a Dios. En Abel vimos la fe que resulta en una relación personal con Dios. La fe que ofrece el sacrificio más excelente, ¿cierto? En Sara vamos a ver la fe que espera a Dios. La fe que espera las promesas de Dios. La fe que es paciente. ¿A quién le gusta esperar? Esperar algo que queremos. Por ejemplo, bueno, a nadie le gusta esperar. Vamos a contestar esa pregunta al tiro. Por ejemplo, el templo que queremos conseguir. Hace 2 años, casi a la fecha, hace 2 años firmamos los papeles para poder recibirlo. En septiembre del año antepasado, hace más de 1 año y medio, pagamos por la propiedad. Dios bendijo de gran forma para suplir esa plata y todavía no la tenemos. Requiere mucha paciencia. Yo no creo que ninguno de nosotros diría, ha sido un placer seguir esperándolo. No, a nadie nos gusta esperarlo. Los días, los meses, los años que esperamos parecen ser mucho tiempo para nosotros, pero para Dios no son nada. Si para Dios 1000 años son como un día, al haber esperado 2 años nosotros, ni han sido 10 minutos para Dios. Al haber esperado 25 años por ahí que esperó Sara, ni ha sido ni ha sido 1 hora tal vez, ¿cierto? No, un par de horas. Ni eso. Comparado a la eternidad, ese tiempo de espera no es nada. A veces, entiende este principio antes de estudiar el pasaje, a veces Dios no cumple sus promesas hasta después de nuestra muerte. Algunos al escuchar la primera parte dijeron que Natán, a veces Dios no cumple sus promesas. No, Dios siempre cumple sus promesas, pero a veces no las cumple hasta después de nuestra vida o después de nuestra muerte. Hoy vamos a aprender algo de la fe paciente de Sara, la fe para esperar a las promesas de Dios. Primero, veo en el testimonio de Sara que para esperar su fe tenía que ser personal. La Biblia dice en Hebreos 11, versículo 11, por fe también la misma Sara, o por fe también Sara misma recibió fuerza para concebir simiente. Es maravilloso cuando ambos, el esposo y la esposa, tienen fe en Dios. Así hay mucha más armonía en el matrimonio, mucho más amor en el hogar, porque los dos, independiente del otro, confían y dependen de Dios. No siempre es así. Si usted está en una situación, se encuentra en una situación donde su pareja no tiene la misma fe en Dios que usted tiene, no quiere decir que usted no tiene esperanza. Hay otras enseñanzas, otro mensaje que podríamos entregar por medio de la Biblia para usted, y ese sería simplemente: sigue confiando en Dios, sigue obedeciendo a Dios y deja que Dios obre en la vida de tu pareja, de tu esposo o tu esposa. Pero es algo maravilloso cuando los dos tienen fe en Dios. Pero Sara no podía tener fe en Dios simplemente porque Abraham tenía fe en Dios. Ella no podía depender de la fe de Abraham. Ella tenía que tener fe personalmente en las promesas de Dios. Entienda conmigo que su fe también era en las herramientas de Dios, los mensajeros de Dios. La Biblia nunca graba que ella escuchó personalmente la promesa de Dios. Puede ser que el ángel habló directo con ella, puede ser que Dios habló directo con ella en algún momento, pero entiendo que muchas veces la promesa de Dios fue comunicado a ella por medio de Abraham. Pero aún así,
ella creyó en Dios. Ahora usted dice, yo no he escuchado la voz de Dios. Dios no ha descendido del cielo para hablarme. Yo diría que sí. Usted puede escuchar la voz de Dios por medio de la palabra de Dios. Usted puede escuchar la voz de Dios si es hijo de Dios por medio del Espíritu de Dios. Pero aun si usted insiste que no ha escuchado la voz de Dios, usted puede confiar en las herramientas o los mensajeros de Dios. No quiero decir que me confíe en mí, sino que confíe en las herramientas de Dios o los mensajeros de Dios que son el Espíritu Santo. Y claro, un pastor cuando está dentro de la palabra de Dios y está comunicando las verdades de la palabra de Dios. Veo que ella creyó a Dios, pero también creyó en Dios, pese a que Dios habló con Abraham y no con ella directamente. Ahora observa que Abraham podía tener su propia fe, pero Abraham no podía obligar a su esposa a creer. De hecho, claro, Abraham dudó por un tiempo, pero cuando Abraham veo que él creyó. Y cuando Sara dudó, él no pudo torcerle el brazo, no pudo jalarle la oreja y decir, ¡cree en Dios, esposa! Hay un mensaje aquí para los padres. No podemos torcer el brazo de nuestros hijos. No podemos jalarle las orejas para que crean en Dios. Podemos simplemente seguir creyendo nosotros, seguir obedeciendo nosotros. No deje que esa idea, bueno, no puedo obligar a que mi hijo crea, así que cuando tiene 10 años y no quiere venir a la iglesia, lo dejo en la casa mejor. No. Sigue creyendo en Dios tanto que usted obedecerá a Dios y criará a su hijo en la amonestación del Señor, que lo va a traer a la iglesia esta tarde a las 18:30, si pueden, ¿cierto? Que traerá a su hijo a la iglesia para que él pueda ver el testimonio en usted y pueda ver que usted será fiel a Dios pese a que las dificultades o pese a las circunstancias que puedan llegar a ser un poco difíciles, que usted seguirá confiando, seguirá obedeciendo a Dios y sigue haciéndolo hasta que usted ya no puede criar a sus hijos. Va a llegar el momento cuando no los puede criar. Por seguro cuando salen de la casa para vivir sus propias vidas. Yo creo mientras están dentro de su casa usted puede criarlos en cierta forma, no tanto como antes, pero en cierta forma. Pero el punto aquí es que no podemos obligar a nadie a creer en Dios. Cada quien tiene que tener su propia fe en las promesas de Dios. Ella tenía fe en las herramientas o los mensajeros de Dios, pero veo también que su fe a veces falló. Su fe a veces falló. Cuando pienso de Sara, al ser honesto, yo pienso de ella más como la madrastra, creo que digo la palabra bien, de Ismael, en vez de como la madre de Isaac. No sé por qué es así, pero su error en recomendar que Abraham tuviera un hijo por medio de Agar, su error para mí es más notable, es lo que más recuerdo que su fe en las promesas de Dios. Se equivocó, su fe falló y a veces nuestras fallas son más recordadas, más notadas que nuestras victorias, ¿cierto? Se burló en Génesis 18:12 de la idea de que iba a tener un hijo cuando el ángel vino y habló con Abraham y dijo, vas a tener hijo por medio de Sara. Vamos a aclarar la promesa de Dios. Tu descendencia no vendrá por medio de Ismael, por medio de Agar, sino que vendrá por medio de Sara. Ella se rió, se burló. Pero luego el momento cuando decidió tener fe personal, llegó el momento cuando decidió tener fe personal en Dios. Y es una cosa, algo así muchas veces sucede en nuestras vidas. Los que somos criados en la casa de Dios, somos creados en una familia cristiana. Aprendemos de Dios, a veces creemos un poco, dudamos un poco, creemos un poco, pero tiene que llegar el momento cuando nosotros personalmente decidimos, ¿sabe? Yo voy a confiar en las promesas de Dios. No tan solo confiar en las promesas de Dios para nuestra salvación, sino también confiar en las promesas de Dios para nuestro caminar diario. No voy a tomar el tiempo para darle muchos ejemplos de cómo yo tuve, como joven, como adulto joven. Yo tenía que tomar un paso de fe. Antes yo había dependido de mi papá para suplir la comida para la mesa, pero ahora yo tengo que depender de mí. No, ahora yo tengo que depender de Dios. Yo tengo que tener fe personal en las promesas de Dios. Hay muchas personas hoy día que quieren aferrarse a la fe de otros para ayudarle en su crisis o para la eternidad. Déjame decirle, la fe de tus padres no es suficiente para ayudarte a seguir obedeciendo a Dios a pesar de las circunstancias. La fe de tus padres, la fe de tus hijos, la fe de tu pastor no es suficiente para que usted obedezca a Dios a causa de su fe en las promesas de Dios. Usted tiene que tener fe
personal. Tienes que tener una confianza personal de que Dios hará lo que dijo que haría. Y cuando nuestra fe es por medio de otra persona, muchas veces nos cuesta esperar a Dios. Estamos hablando de fe que espera a Dios. Si yo tengo fe en mi papá en vez de Dios, voy a quejarme con mi papá cuando las circunstancias no van como yo quiero. Me acuerdo de algunas circunstancias, yo tenía dificultades en el colegio, con compañeros, con cualquier otro tema. Fui a mi papá o mi mamá para consejo, me dieron consejo y dije, bien, voy a seguir el consejo confiando en mis padres. Y cuando no resultó, ¿qué hice? Me quejé con mis padres. Pero mamá, pero papá, tú dijiste que todo saldría bien. Ellos son seres humanos, ¿verdad? Van a fallar. Yo no puedo depender de la fe de ellos. Tengo que depender de Dios. Porque si mi fe es en Dios, cuando las circunstancias no van como yo quiero, yo puedo depender de la promesa de Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados. Porque Dios no falla, Dios no cambia. Mis padres sí, su pastor también a veces, te voy a fallar, pero Dios no. Así que pon tu fe en Dios. La fe de Sara era una fe personal y por eso pudo tener paciencia, pudo esperar las promesas de Dios. Pero ella también pudo esperar las promesas de Dios porque su fe estaba en Él que había prometido. En versículo 11 dice al final, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Sara tenía fe en el Dios quien hizo la promesa. Su fe no era en la promesa, sino en el Dios quien hizo la promesa. La distinción es importante. Cuando tenemos que esperar algo prometido, si nuestra fe es en la promesa, si habíamos confiado en la promesa, vamos a fatigarnos, vamos a cansarnos de esperar tanto porque no ha llegado lo prometido y quizás estamos más desesperados ahora, ¿verdad? Quizás necesitamos que esto llegue y que llegue luego. Pero si nuestra fe es en Dios, podemos seguir confiando porque Dios no ha confiado, porque Dios sigue siendo fiel. Por ejemplo, muchas personas podrían prometer un chocolate a mis hijas si mis hijas hacen un trabajo. Mis hijas hacen el trabajo y el chocolate no llega, ¿verdad? Termino el trabajo, oye, ¿dónde está el chocolate? Te lo voy a dar mañana. ¿Sabe qué van a decir mis hijas? Van a venir a mí y me van a decir, papá, tal persona me prometió un chocolate y no me lo dio. Y se van a quejar porque creyeron en tu promesa en vez de creer en ti. No podían creer en ti porque no te conocen tanto como me conocen a mí. En cambio, si yo les prometo un chocolate, cumplen el trabajo y dicen, papá, ¿dónde está el chocolate? Generalmente les doy el chocolate al tiro. Pero a veces hicieron lo que tenían que hacer y estamos a 10 minutos de irnos a la cama. Tengo algo de sabiduría, tal vez no mucha, pero tengo algo de sabiduría y sé que no voy a dar un chocolate a mis hijas 10 minutos antes de ir a la cama, no lo voy a hacer. Y les digo, mañana en la mañana puedes tener tu chocolate. ¿Sabe? Ellas pueden esperar porque tienen confianza en que yo voy a guardar y voy a cumplir con la promesa. De hecho, una noche se habían portado excelente las niñas, milagro. En la noche a veces son algo difíciles, pero se habían portado excelente. Les dije, mire, quiero darles un premio porque se portaron tan bien. Si quieren les doy un marshmallow ahora, un marshmallow chiquitito, un dulce chiquitito ahora. O en la mañana, si esperan a la mañana, les voy a dar un chocolate, un dulce más deseable. Yo creí que iban a tomar el marshmallow porque ninguna niña de 2-3 años quiere esperar. Pero las dos decidieron esperar a la mañana el chocolate. ¿Por qué? Porque tenían fe en el que hizo la promesa de que yo iba a cumplir. Y eso que yo soy humano, eso que yo a veces fallo, pero Dios no falla. Y Sara sabía eso. Ella creyó ser fiel Dios. Entiende conmigo que si Dios le hubiese prometido que iba a tener un hijo cuando tenía 30 años, ella podría haber creído la promesa. Voy a tener hijo, Dios dijo que voy a tener hijo, voy a tener hijo, voy a tener hijo.
Pero cuando llegara a 50 años, tal vez empezaría a dudar de la promesa. Cuando llegaría a tener 60, 70 años, por seguro, empezaría a dudar de la promesa. Oye, Dios, sé que me prometiste un hijo antes, pero ahora es demasiado tarde, ahora es demasiado difícil. Pero ella no creyó en la promesa. Creyó en el que hizo la promesa. Creyó en Dios. Si puedo explicarlo de una forma humana, ¿verdad? Sería parecido a que si yo prometiera hoy a Anita que cuando ella graduara del liceo, yo voy a regalarle un auto. ¡Qué tonto! Otra vez, tengo algo de sabiduría suficiente para saber que no voy a regalar un auto a mi hija. Voy a darle oportunidades que gane su propia plata, tal vez, que ella tal vez un día pueda comprarse su propio auto, pero jamás voy a regalarle un auto. Pero supongamos que yo le prometí regalarle un auto cuando cumpliera 18 años, digamos. Pero luego, un mes antes de cumplir 18 años, la casa se quema o es destruida en un terremoto, nos quedamos quebrados sin ningún dólar. Ella ahora va a dudar de la promesa. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambiaron. Claro, papá, creí que podías haberme comprado un auto antes, pero ahora es imposible. También Sara, si hubiese creído en la promesa, hubiera dudado, hubiera desconfiado, pero creyó en el Dios de la promesa. ¿Cómo pudo creer en el Dios de la promesa? Primero se enfocó en la fidelidad de Dios. Otra vez, versículo 11 dice, creyó ser fiel el que lo había prometido. Creyó ser fiel. Cuando se te llegan las dudas, hazte esta pregunta. ¿Es Dios fiel? La respuesta es sí. ¿Cumplirá lo que prometió hacer? Entonces la respuesta llega siendo otra vez sí. Dios siempre cumple sus promesas. Dios nunca cambia. Dios es confiable y podemos confiar en el Dios de la promesa. ¿Sabe? Dios es más confiable que la hora en el celular. ¿Verdad? Cuando queremos ver la hora ya nadie mira un reloj de esos antiguos. Ahora todos sacamos el celular para ver qué hora es. Pero el celular a veces falla, especialmente cuando cambiamos horario de invierno a verano y de verano a invierno. El celular falla. A veces dependemos del reloj, pero el reloj a veces falla porque la pila muere. Dios es más confiable que eso. Dios es más confiable que el horario del biotren o la micro. Es más confiable que el calefón. Es más confiable que cualquier cosa sobre el cual nosotros dependemos para nuestras vidas diarias. Dios es confiable, no fallará. Podemos creer en Dios si nos enfocamos en la fidelidad de Dios. Y por eso creyó a pesar de las circunstancias. Si bien entiendo lo que la Biblia graba en el libro de Génesis, Sara ya tenía unos 75 años cuando la promesa le fue hecha. Difícil creer en ese momento que ella iba a tener un hijo. Físicamente era imposible que ella tuviera un hijo. Demandaba un milagro. Pero ella a los 75 años decía, tal vez Dios puede cumplir el milagro. Pero ella tenía que esperar unos 25 años hasta que concibió. ¿Cómo pudo seguir confiando, verdad? Una señora a los 100 años difícilmente sale de la cama. ¿Cómo es que va a dar luz a un hijo? Pero ella pudo creer porque creyó en el Dios de la promesa en vez de la promesa. La biología indicaba que era imposible. Y habrán momentos cuando nosotros creemos que debido a las circunstancias será imposible que Dios cumpla su promesa. Padres, tal vez habrán momentos cuando sus hijos se alejan tanto de Dios que usted cree imposible que vuelvan a conocer a Dios, que vuelvan a caminar con Dios, que vuelvan a tener una relación correcta con Dios, porque las circunstancias ahora cambiaron. Sigue confiando en Dios. En ese momento vamos a tener que preguntarnos, ¿vamos a creer en las circunstancias o vamos a creer en Dios? Le animo a seguir confiando en el Dios de la promesa. Si tu fe está en Él que prometió, está bien colocado. Si no está en el que prometió, ¿dónde está? ¿Está o en tu poder para cumplir con lo que quieres? ¿O está en el poder del gobierno para cumplir con lo que tú quieres? ¿O está... Tu fe debería estar depositada en el Dios de la promesa. ¿Por qué crees que Dios esperó 25 años para cumplir la promesa que había hecho con Sara? ¿Por qué?
Él pudo haberle dado hijo en ese mismo momento. Él pudo haber decidido, bueno, después de 1 año, 2 años, ya le hice esperar suficiente. Esperemos que no hay que esperar 25 años para ese templo, ¿cierto? Pero ¿por qué es que nos hace esperar? Tal vez para probar a Abraham y a Sara, ¿verdad? Pero tal vez para demostrarse poderoso. A los 75 años, muchas mujeres creen, claro, si Dios me permitiera, yo tengo la fuerza para dar luz a un hijo. Tal vez Dios tenía que esperar con Sara hasta que ella se diera cuenta, yo no puedo concebir a un hijo. Pero Dios sí. Yo no puedo dar luz a un hijo, pero por medio de Dios sí. En mi vida personal, yo trabajé en una escuela, en un colegio para 2 años. Me quedé sin empleo. Dije, por seguro me van a dar otro empleo aquí en esta misma escuela, en una escuela aquí cerca. Tenía el currículum exquisito, excelente. Por seguro va a venir un trabajo. Pasó 1 año, no vino trabajo. Pasé 1 año sin empleo. Trabajé trabajitos como sustituto, otras cosas. Gracias a Dios nos sufrimos, Él suplió nuestras necesidades y mi fe creció mucho durante ese tiempo. Doy gracias a Dios por ese año de desempleo. Pero después vino el otro año escolar y dije, ahora sí voy a conseguir trabajo. Busqué en todos los colegios dentro de 1 hora donde vivía. No quise buscar más lejos porque yo estaba bien involucrado en la iglesia donde asistía. Y no quería dejar. Vi que mi participación en esa iglesia era esencial. Pero no. Dios me dio un empleo. 1 semana antes de empezar el año escolar me dio un empleo en un colegio a 1 hora y media. Tuve que mudarme y dije, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Él me estaba enseñando que Él va a cumplir con mis necesidades de su forma y no de mi forma. Otra vez doy gracias a Dios que todo eso sucedió. Busqué una iglesia a donde asistir y encontré una iglesia grande, una iglesia de 300 miembros. De la iglesia donde yo asistía, 15 miembros. Se entiende como yo creí que era muy esencial para esa iglesia. Pero dije, bien, ahora tenemos una iglesia con 300 miembros, voy a encontrar mi esposa aquí. Llegué ese primer domingo. Me invitaron a una clase para los solteros. Algunas iglesias grandes en los Estados Unidos tienen una clase para los solteros. La idea es para que los solteros puedan irse conociendo y tal vez puedan así encontrarse esposo o esposa. Dije, claro, quiero ir a clase de los solteros. ¿Sabe? Había como unos 6, 7 personas ahí. Puros hombres. Puros hombres. ¿Cómo voy a encontrar mi esposa aquí? Al final, como 1 año después, empecé a conocer a Christine. Y sí, encontré a mi esposa ahí. Pero Dios me estaba enseñando que Él va a cumplir con lo que Él quiere cumplir de su forma, no de la mía. Él quería demostrarse fiel, quería demostrarse poderoso, más poderoso de lo que yo podía imaginar. Y al enseñarnos paciencia, está revelándose un poco más, obrando en nosotros. Dios tiene sus propósitos. Y al final, cuando yo no puedo entender el por qué, tengo que seguir creyendo en Dios. Tengo que creer que le hay primeramente, pero tengo que creer también que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que vale la pena esperar a Dios. Sara no confió tanto en lo que Dios haría, sino confió en quién es. Creyó ser fiel el que lo había prometido. Muchas veces nuestra fe se desarrolla mientras esperamos a que Dios cumpla con sus promesas. 3 veces Pablo preguntó y pidió que Dios le removiera el aguijón en la carne, y 3 veces Dios rehusó. Pero por medio de eso Pablo aprendió a depender de Dios. Su fe se desarrolló en el proceso de esperar a Dios. ¿Pero creemos en Dios por lo que da? ¿O creemos en Dios por quién es? Deberíamos creer en Él simplemente porque es Dios y es fiel, el que hizo las promesas de la Biblia. Sara pudo esperar porque tenía fe personal, tenía fe en la persona de la promesa, ¿verdad? En Dios, pero también su paciencia, el hecho de que esperó, permitió que viera la promesa. Versículo 11 dice, recibió fuerza para concebir simiente y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Por fe recibió fuerza para concebir simiente. A causa de su fe paciente, que esperó 25 años para la promesa de Dios, ella pudo ser usado por Dios para concebir simiente, Isaac, de quien saldrían todo el pueblo judío.
¿Te imaginas el gozo que hubiera tenido al momento de tomarse a Isaac en sus brazos? ¿Te imaginas el puro gozo que hubiera tenido? Él le dio el nombre, ¿verdad? Miró a ese niño y dijo, ¿sabe? Te voy a llamar Isaac. Isaac significa risa. ¿Por qué elegir risa? Tal vez porque le recordaba de las dudas que tenía. Y le recordaba de lo tonto que ella era al dudar de Dios. Pero también le recordaba del gozo que vendrá para uno que espera a la promesa de Dios. Le recordaba que siempre vale la pena esperar la promesa de Dios. ¿Sabe? Dios conoce nuestras dudas. La Biblia dice en 1 de Juan 3:20, porque si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón y Él conoce todas las cosas. A veces en nuestras vidas nuestro corazón tiene dudas. A veces nosotros vamos a dudar de las promesas de Dios. Vamos a preguntarnos si vale la pena servir a Dios, si vale la pena obedecerle y seguirle en todo. Y en ese momento Satanás va a venir y nos va a atacar. Y nos va a querer ridiculizar. Nos va a querer sentirnos penosos por haber dudado de Dios. Y nos va a querer hacernos alejarnos más de Dios. Pero aun cuando nuestro corazón nos reprende, ¿sabe? Dios es mayor que nuestro corazón. Aun cuando nosotros dudamos de Dios, Dios sigue siendo fiel. Aun cuando nosotros dudamos de las promesas de Dios, Dios lo conoce. Dios sigue siendo fiel. Sara no merecía que Dios cumpliera su promesa, pero Dios la cumplió como quiera. Tú y yo no merecemos que Dios sea fiel. No merecemos que Dios sea bondadoso y bueno con nosotros, pero lo es, porque Dios es Dios. Ella no tenía la capacidad física de ser usada por Dios de esta forma. En versículo 12 la Biblia dice, ya casi muerto. No le quedaba mucha vida, no le quedaba mucha fuerza en su cuerpo. Físicamente, humanamente hablando, no podía ser usada por Dios. Pero Dios proveyó. Dios quiso usarla como quiera. Algo que estábamos viendo estábamos viendo en el libro de Jueces, ¿cierto? Vamos a retomar esa serie esta tarde si Dios permite. Pero algo que estábamos viendo es que Dios muchas veces elige usar las personas que nosotros rechazaríamos. Y así era Sara. No tenía nada para ofrecer a Dios en cuanto a proveer descendencia para Abraham. Pero Dios la usó como quiera. Entienda conmigo que ninguno de nosotros merecemos que Dios cumpla con su promesa para salvar a los que creen en el pago que Jesús hizo por sus pecados. Ninguno puede decir, yo merezco ser salvado por Jesucristo. Yo merezco que Jesús muera en mi lugar. Nadie puede decirlo. Pero Dios salva como quiera. Leí esta mañana en San Juan 1:12, lo conocemos bien. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron, Dios no tenía que decidir ofrecernos salvación. Dios no tenía que salvarnos aun si creemos en su nombre, pero lo hace como quiera, porque Dios es Dios. Versículo 13 sigue diciendo, los cuales, los que somos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Claro, la salvación requiere un aspecto humano en que creemos a Dios, pero requiere un aspecto divino en que Dios nos salva. No importa cuándo creemos en Dios. Si Dios no quiere salvar, Dios nos salvará, pero Dios prometió salvar a todo aquel que viene a Él en fe. A todo aquel que recibe el regalo de la salvación gratuitamente por medio de la fe, Dios prometió salvar. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Como Sara aprendió, como Sara entendió, Dios nunca falla. Tal vez ahora estás pasando por una dificultad y digas, no sé si Dios es fiel. ¿Cuánto tengo que esperar hasta que llegue al cielo? Siga confiando, siga esperando en las promesas de Dios, porque Dios no ha cambiado, aun si las circunstancias han cambiado. Sara vio el cumplimiento de la primera parte de esta promesa. Tuvo a Isaac.
pero nunca vio la segunda parte, la otra mitad. Versículo 12 otra vez de Hebreos 11 dice, por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Parte de la promesa que Dios hizo con Abraham es que él tendría descendencia innumerable como las estrellas y como la arena. Sara nunca vio eso. Nosotros hoy podemos ver que Dios cumplió con esa parte de la promesa, pero Sara nunca. Sara vio a Isaac, solamente, nadie más. Nunca vamos a entenderlo todo. Nunca vamos a verlo todo. Como la Biblia dice en 1 Corintios 2:9, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Nunca vamos a verlo todo. Nunca vamos a entenderlo todo, pero aún así podemos confiar en el Dios de la promesa. Tenemos que tener fe personal, no podemos depender de la fe de otros. Tú personalmente tienes que decidir creer en Jesús para la salvación de tu alma. La fe de nadie más te va a salvar. Solamente tu fe personalmente depositada en lo que Jesús hizo por ti en la cruz te podrá salvar. Tú tienes que tener fe personal para tu caminar con Dios, para seguir confiando en las promesas de Dios, para seguir obedeciendo en Dios. Pero tú tienes que tener fe en la persona de Dios. Tener fe que Él cumplirá lo que prometió hacer, que Él es todopoderoso, que Él nunca falla, siempre cumple con sus promesas. Y tienes que tener fe que espera a las promesas de Dios. Si vas a ver la bendición de Dios en tu vida personal, en tu familia, en tu iglesia, en tu nación, sigue confiando en Dios. Si no te cuidas, puedes llegar a estar amargo con Dios por no cumplir con todo. Pero sepa que Él a veces no cumple la promesa hasta después de tu vida, hasta después de tu muerte. Madre, padre que está orando para un hijo que se ha alejado de Dios, sigue orando para este hijo, esa hija. Puede ser que durante tu vida no vas a ver que vuelva a Dios, pero puede ser que después, sí, siga confiando, siga obedeciendo. Te pregunto, ¿hay algún aspecto de tu vida donde te cuesta esperar en Dios? Deja de enfocarte en esta cosa que quieres, esa cosa que estás esperando, y empieza a esperar en el Dios que prometió. A veces nuestra idea de esperar es como el esposo, quien espera a su esposa que está haciendo las compras, ¿cierto? No lo he visto tanto acá, pero en los Estados Unidos suele suceder mucho que la esposa quiere ir al mall. Y en vez de dejar al esposo en la casa para que el esposo haga lo que el esposo quiera hacer, ella quiere llevar al esposo consigo para hacer las compras, porque después van a salir a comer, ¿cierto? Pero a veces no es así. Gracias a Dios, mi esposa no es así. Así es la idea de la esposa o de la mujer en los Estados Unidos, por lo menos. La idea es que luego ellas pasan horas buscando y comprando y gastando plata, ¿cierto? ¿Y qué hace el esposo? Se busca una banca, se sienta y se empieza a tomarse una siesta. A veces tenemos esa idea de esperar a las promesas de Dios, pero esa no es la idea bíblica de esperar a las promesas de Dios. Que nos sentemos y nos relajemos y tomemos una siesta hasta que Dios cumpla con lo que Dios quiere hacer. No, más bien la idea de esperar a las promesas de Dios es más bien la idea de esperar al nacimiento de un hijo. ¿Qué hace una madre esperando el nacimiento de su hijo? Especialmente cuando tiene 8 meses y medio de embarazo. Algunas mujeres son distintas, pero casi todas, teniendo 8 meses y medio de embarazo, quieren hacer todo. Quieren limpiar la casa 5 veces, quieren lavar las sábanas 2 veces, quieren preparar un montón de comida y congelarla para que no tengan que cocinar más adelante. Quieren hacer esto y hacer lo otro y hacer lo otro y hacer lo otro, sabiendo que todo eso no va a apurar la llegada de su hijo o hija, sabiendo que nada de lo que hacen va a cambiar el hecho de que tienen que esperar la llegada de esa promesa, ¿cierto? Pero quieren hacer algo, simplemente para hacer algo, para estar ocupadas haciendo algo mientras que esperan. También nosotros, esperando las promesas de Dios, deberíamos estar ocupados, sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios con todo. Tal vez tenemos que cambiar nuestro enfoque del objetivo de nuestra paciencia al Dios de la promesa. Pero por mientras, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas en fe y obediencia mientras esperas? ¿Deberías testificar? ¿Deberías servir? ¿Deberías liderar y discipular y ayudar a otros? ¿Qué es lo que deberías estar haciendo mientras que estás esperando
la promesa de Dios. Oremos. Señor Padre, gracias por su palabra, gracias por la paciencia de Sara, la fe que ella seguía esperando en ti a pesar de las circunstancias, a pesar de lo improbable que pareciera ser, siguió esperando. Dios, usted sabe que nosotros también vamos a pasar por momentos inciertos. Estamos pasando por momentos inciertos. Ayúdanos a seguir confiando en tus promesas. Esta tarde tenemos una oportunidad de congregarnos finalmente. Hemos estado orando para esa oportunidad por mucho tiempo y ahora tenemos esta oportunidad. Dios, le pido que usted nos ayude a confiarte tanto que te obedecemos. Aun si no entendemos, aun si no vemos el momento en que llegaremos a ser iglesia, el momento en que llegaremos a estar unidos otra vez y bien formados y bien fundados, anclados en tu palabra para que podamos seguir creciendo y alcanzar nuestra comuna y el mundo con el Evangelio. Aun si no lo vemos, aun si las circunstancias parecen ser difíciles, Señor, ayúdanos a confiar en tu promesa, a tener paciencia para esperar esa promesa y seguir obedeciéndote. Señor, si hay alguno que no ha confiado en tu Hijo para su salvación, ayúdales a tener fe personal en esa promesa de que tú salvarás a todo aquel que viene a ti en humildad y fe. Que hoy sea el día de su salvación. Úsenos durante la semana, tráiganos con bien esta tarde. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Terminemos con un último himno, el himno número 82. Es un himno nuevo. Quiero aprovecharnos de estas oportunidades que tienen de escucharme y donde tal vez se sientan un poco incómodos cantando en casa, no sé, pero así para enseñar algunos himnos nuevos. Himno número 82, más bien debería decir estas oportunidades cuando yo tengo que cantar solo. Espero que esta tarde muchos puedan llegar y aunque tengamos mascarilla, podamos cantar todos juntos. 82, Salvador, a ti me entrego. Yo me entrego a ti.
este domingo, o sea, hoy, ¿cierto? A las 18:30 vamos a poder tener una reunión, otra vez todos juntos, ya hice el anuncio, pero vamos a tomar todas las medidas sanitarias para que aun si yo estoy contagiado, o aun si alguien llegue contagiado, no vamos a contagiarnos, vamos a tomar todas las medidas sanitarias para poder ayudar y cuidarnos. Una hermana de la iglesia regaló varias mascarillas. Si usted tiene mascarilla, trae la suya. Si no tiene una, ven, te regalo una. O sea, ella te regalará una, ¿cierto? Así que para que todos puedan tener, vienen aquí con un sello en una bolsa para que usted sepa, son nuevas. Yo voy a abrir la mía, porque no abrí para que usted pudiera ver. Mira, están selladas y están exquisitas. O sea, cumplen la función. Nos va a costar a todos, sí, empezar a hablar, empezar a cantar con mascarilla. Sé que a algunas personas que usan lentes les va a costar tal vez un poco también. Tal vez les va a costar escucharme. Así que vamos a ajustarnos un poco. Tengo ¿cómo se dice? Un micrófono inalámbrico que va a llegar tal vez durante la semana, la otra semana. Y eso debería ayudarnos por lo menos con la grabación. Tal vez tendremos que buscar unos parlantes. No sé exactamente cómo lo vamos a hacer, pero vamos a ajustarnos. Si usted usa lentes, le cuesta porque el aire sube y se humedece las lentes. No sé, pero tal vez puede ser que le ayude lavar los lentes con agua. Según leí, yo no uso lentes, así que no sé. Lo otro tal vez pudiera ser... Puede hablar así, puede respirar así, si sea necesario, ¿cierto? O sea, al abrirlo un poco, pero no destapar la boca, y así el aire no sube tanto. Vamos a encontrar la forma, pero tenemos que seguir las leyes, tenemos que seguir las recomendaciones del gobierno de salud, y tenemos que protegernos los unos a los otros. Así que si Dios permite, nos vemos a las 18:30. Hasta entonces.